Los datos económicos de Estados Unidos y la inflación sorprenden positivamente, y esto ha sido un shock para el mercado. Resulta que mucha gente esperaba que la Reserva Federal fuese muy dura, muy agresiva y que incluso subiese 2 y 3 veces los tipos. Y parece que podría ser hasta que los baje. Vamos a hablar de todo ello y cómo los datos de inflación han desmontado completamente la narrativa de los plañideros anti-Estados Unidos. Vamos a verlo. Los datos de inflación de junio y los datos macroeconómicos de Estados Unidos sorprenden de manera clarísima, inequívoca. Vamos a ver algunas cosas. Dato duro número 1. La inflación subyacente en Estados Unidos baja al nivel más bajo desde principios de 2021, desde marzo de 2021. La inflación subyacente, aquella que no está sujeta a los vaivenes de la energía o de los alimentos que son más volátiles, es la que muestra si de verdad hay una tensión inflacionista en la economía. Y la inflación subyacente muestra que no existe ningún tipo de tensión inflacionista que venga de la energía metiéndose en el resto de bienes y servicios, como decían que iba a permear a todo, y que no hay, y esto es muy importante, ningún efecto inflacionista de los aranceles, de todo aquello que nos decían que iba a disparar la inflación al 7%. Pero es muy importante también que el optimismo de los pequeños negocios está aumentando, que a la vez están subiendo los salarios reales. Y aquí podéis ver claramente cómo la inflación no solamente no se ha disparado, sino que tras un pequeño repunte por la guerra de Irán, se ha desplomado a niveles inferiores a lo estimado, por debajo de los niveles de 2021. Muy importante esto. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la Reserva Federal no tiene ninguna razón para subir tipos con estos datos. Si lo miramos, de hecho, tiene oportunidad de bajar los tipos y lo podemos ver tanto por el optimismo de los pequeños negocios que sube, como por los datos que se han publicado en cuanto a creación de empleo privado, que muestra un momentum, un nivel de fortaleza significativa, pero todavía una gran oportunidad, porque no podemos decir otra cosa que lo evidente. La Reserva Federal cometió un error al no bajar tipos el año pasado y al mantener los tipos elevados. Y es importante entender todo esto porque al estar los tipos por encima de la tasa neutral, el impacto sobre el empleo es claramente negativo. Esto no lo podemos olvidar. No podemos olvidar la realidad que nos muestra un entorno en el que el empleo está creciendo, pero podía crecer muchísimo más. Y las palabras de Kevin Warsh en este entorno son muy reveladoras. Between stable prices and full employment. I think the mandate that you and Congress gave us are entirely consistent. If we can ensure stable prices, the American economy can thrive, businesses can hire more employees, and the dynamic economic engine we talked about can continue to be the envy of the world. I don't think we have to run a balancing test. I don't think it's an either-or proposition. No hay que elegir entre inflación y empleo. Se puede tener una inflación controlada, precios estables y a la vez una economía que sea la envidia del mundo con el dinamismo, creación de empleo y crecimiento que tiene Estados Unidos. ¿Y qué significa todo esto? Lo explicamos en Fox News con mi buen amigo Charles Payne. All right, Kevin Warsh's first appearance before the Senate as head of the Federal Reserve. By the way, before this, he issued a statement, and it was really amazing. He talked about today being a hinge point. He also mentioned that his work demands a proper reading of economic conditions. He also stated what I thought was important, that it's inevitable that what is now called AI investments will soon just be simply called investment. Solamente inversiones. Pero es muy importante hablar sobre lo que ha dicho Kevin Warsh porque su posición, como dice Charles Payne, es muy, muy importante y además un gran cambio con respecto a lo que ha sido la Reserva Federal. Let's bring in Daniel Lacalle, Chief Economist at Truist. And Daniel, just
The key moments for me that caught my attention, that clip that we came in, I'll start with that with you because I've always felt the Federal Reserve was designed for the wealthiest of the wealthy and for banks and, you know, and que la Reserva Federal parecía trabajar para los más ricos y para los bancos. their policies has always confused me. When wages get just a little bit better, they want to slow the economy down. Gas prices are through the roof, so what do? They want to send rates higher and make it more expensive to buy gas that's already La política monetaria ridícula de subir tipos cuando sube la energía, ¿verdad? expensive. I never understood the logic and how they work from Main Street. Absolutely, Charles. You're absolutely right. For too many years, we have seen a Federal Reserve that was way too much focused on maintaining and bloating the sovereign debt bubble. And therefore, every time that there was an inflationary burst, instead of doing things to strengthen the private economy and to put more money in the pockets of those that actually invest and reduce prices through competition and technology, what they did was the opposite. So when they looked at inflation in 2021 and said that it was transitory, they were completely wrong because the government was spending like there was no tomorrow. And at the same time, what we saw is that once they finally realized that inflation was way too high, then they decided to hike rates, putting a double burden on businesses and on families. Higher rates and inflation. Yeah. So what he is saying now is that they have enough tools to work without delaying and certainly without weakening the private sector and small and medium enterprises. And that is a very refreshing statement. Un cambio muy importante, un cambio muy importante. La Reserva Federal tiene ahora una oportunidad, que es la de demostrar que puede fortalecer el sector privado y no inflar constantemente la burbuja de deuda soberana. ¿Lo hará? Tendremos que verlo en los próximos meses. Lo importante del señor Kevin Warsh con respecto al señor Jerome Powell es que está siguiendo los datos, no la narrativa, que está buscando las oportunidades que le da la política monetaria para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a las familias y no mantener una política monetaria que solamente ha servido para inflar los activos de riesgo y poner todavía más deuda en el sistema. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Grandes elementos. En esta ocasión cuenta con una administración que además está buscando reducir el gasto público y reducir el déficit. Por lo tanto, la Administración y la Reserva Federal pueden trabajar juntos para que, como ha dicho el señor Warsh, la inflación y el problema de inflación persistente sea un problema del pasado, no un problema del futuro. Que no te engañen.